y alumnas del primer año de secundaria. ¿Y cómo están de salud? Bien, hay que seguir cuidándose. Hay que respetar y poner en práctica el protocolo. Hay que cuidarse de uno mismo y cuidar. Cuando tú te cuidas, estás cuidando también al resto de la familia. Por lo tanto, hay que poner en práctica el protocolo, hay que lavarse las manos, hay que ponerse la mascarilla y hay que mantener la distancia. ¿Sí? Eso es importante, ¿ya? ¿Y cómo está en el estudio? Acá hay alumnos y alumnas que están respondiendo muy bien. Están respondiendo muy bien. Yo les felicito. Claro, es que no podemos decir al papá, tienes que exigirle a tus hijos, a tus hijas que estudien, que por aquí, que por allá, controlen. No, eso es responsabilidad. Es responsabilidad de Alarcón. Es responsabilidad de Gutiérrez. Es responsabilidad de Mendoza Cerruti. Es responsabilidad de Salas Mota. Es responsabilidad de Sánchez Becerra, sin que el papá o el padre en la casa esté diciendo, oye, estudia, oye, el horario de tu trabajo, estudia, que por aquí has tu... Eso es responsabilidad de cada uno. Ustedes tienen que aprender a poner en práctica este valor. No tienen por qué esperar la llamada de atención del papá ni de la mamá. Ustedes tienen que convertirse en entes responsables. Y punto. Y ya les he dicho, ustedes tienen que crear su propio método de estudio y su propia técnica de estudio. Ustedes. Y así van a aprender. Y aprender significa el cambio de conducta, el cambio de manera de ser de ustedes, de cada uno de ustedes. Poco a poco van a ir cambiando. No les exijo un cambio en el tiempo mínimo de 24 horas, no. En forma gradual y lenta van a ir cambiando de actitud ustedes. Van a ir aprendiendo. No podemos un aprendizaje de noche a la mañana, no, sino en forma lenta y gradual van a ir aprendiendo, van a ir cambiando ustedes, porque se han convertido en entes responsables y puntuales. Felicito aquí el primer año. Hay muy buenos alumnos y buenas alumnas que están cumpliendo en forma muy eficiente. Muy bueno. Vamos a ver en esta clase, mis queridos alumnos y alumnas, ya yo le he dicho de los alumnos de tercer año secundaria, hay 2 semanas, la primera y segunda semana voy a tomar una pequeña prueba para el examen, prueba escrita del examen. Ya vamos a ver con fecha clara y precisa, les voy a indicar en la próxima clase. Van a ser 4 preguntas así, para ver cómo responden ustedes, cómo reflexionan ustedes. ¿Sí? Y están ya en secundaria. Y secundaria es muy diferente a lo de primaria. Y lo de quinto secundaria, que se van a la universidad, muy diferente. La universidad a secundaria. Por eso en las universidades el rector nombra a un coordinador para los alumnos que ingresan al primer ciclo. ¿Por qué? Porque su comportamiento es como secundaria en la universidad, que debe ser muy diferente. Bien, el tema de esta clase, mis queridos alumnos y alumnas del primer año, la historia de los derechos de los niños y adolescentes. Los derechos del niño y adolescentes. Aquí dice
Código de los niños y adolescentes. ¿Qué cosa viene a ser código? El código viene a ser un conjunto de normas, un conjunto de reglas para poner en práctica, para ser utilizados. Listo. Entonces vamos a ver la historia de los derechos de los niños y adolescentes. Hay que ser una historia de los derechos. Escuchen bien. Durante muchos años, los niños fueron ignorados por el derecho. Es decir, no había una norma, no había un código donde contenía con derechos y deberes de los niños abandonados. No tenían normas, no habían leyes y los niños eran abandonados, dejar hacer y dejar pasar y se terminaba todo. Después de la Primera Guerra Mundial se llevó a cabo de 1914 a 1918, fue la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Algunas organizaciones comenzaron a ocuparse de los derechos de la infancia. Empezaron a ocuparse de los derechos de la infancia algunas organizaciones, porque muchos niños quedaron huérfanos, sin padre. Muchos niños fueron abandonados por los padres. ¿Por qué? Inclusive los sobrevivientes en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, estaban desorientados, se iban a otros estados, se iban a otros pueblos, se iban a otras regiones, es decir, hasta las caiguas, niños abandonados, niños sin padre. Y no faltó alguien quienes agarraron o alguien que agarraron y dijeron, tenemos que agarrar y crear un conjunto de normas para proteger la vida espiritual y física de estos niños que están abandonados. De repente el papá o de repente la persona que estaba tanto ese niño habrían muerto pues en la guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial. ¿Y cómo quedaban esos niños? Abandonados. Esos niños quedaban pues huérfanos de padre. Entonces había que agarrar y tomar las acciones del caso. ¿Qué pasó después de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué pasó después de la Primera Guerra Mundial? En 1919, en Inglaterra, Londres, se creó una organización internacional para proteger a la infancia. Se creó una organización internacional para proteger a la infancia, porque los niños y las niñas estaban abandonados, estaban desprotegidos y desprotegidas porque no había normas, no había leyes, abandonados. ¿Qué pasó en 1923? Se publicó la Declaración de Ginebra. En 1923 se publicó la Declaración de Ginebra, un texto que establecía que los niños eran grupos vulnerables. Los niños eran grupos vulnerables, eran grupos fácil de manejarlos, eran grupos que rápido agarraban y adquirían
algunas enfermedades infectocontagiosas, niños subalimentados, desnutridos, que debía ser protegido estos grupos de niños vulnerables, bastante fáciles de manejarlos, debían ser protegidos para su normal desarrollo material y espiritual. Claro, pues. Y esto me hace recordar niños vulnerables, niños desprotegidos, que están pidiendo limosna algunas veces en las calles. Ay, Dios mío, pero ahora hay normas, pero ahora hay leyes, pero ahora hay códigos. Durante la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo de 1939 a 1945. Allí gobernaba en el Perú don Manuel Prado Ugarteche, su primer gobierno en 1945. Durante la segunda, los derechos de los niños fueron vulnerados. Ya había unas normas para proteger a los niños, pero llega la Segunda Guerra Mundial, los derechos de estos niños, de estos infantes, fueron vulnerados. Es decir, no se cumplían en estas reglas, estas normas, después de la Segunda Guerra Mundial. En 1969, ¿qué ocurre? Se proclamó la Declaración de los Derechos del Niño y del Adolescente. Se proclamó los derechos del niño y del adolescente en 1969. Esta declaración establecía los principios básicos que los distintos gobiernos tenían que reconocer y garantizar, que los distintos gobiernos que se habían comprometido para cumplir con el Código del Niño y Adolescente tenían que garantizar su cumplimiento. Tenían que poner en práctica el contenido de este código. La convención, ahí está la historia de cómo se trataban los niños antes y cómo se debe de tratar ahora a los niños, a los adolescentes, a las niñas. Ahí está la historia. No tenían respaldo legal los niños abandonados, huérfanos. Entonces necesitaban una norma, un código, un conjunto de leyes, un conjunto de normas para proteger la vida, la salud, para proteger el aspecto material y espiritual, el aspecto físico. La Convención sobre los Derechos del Niño dice, la Convención sobre los Derechos del Niño dice o estipula en sus artículos 54 los derechos básicos que deben disfrutar todos los niños y niñas a nivel mundial. Los derechos básicos que deben disfrutar todos los niños y niñas a nivel mundial. La primera de esos derechos básicos establece los derechos y garantías destinadas a promover el desarrollo armonioso e integral de los niños. Ahí está esa norma. Primer punto. La primera establece los derechos y garantías destinadas a promover el desarrollo armonioso e integral de los niños. Ahí están las normas. Y quien no cumple será sancionado. La segunda norma dice
La segunda norma postula la creación del Comité de los Derechos del Niño, la creación de un Comité de los Derechos del Niño para examinar los progresos alcanzados en cada estado, en cada nación, en cada país. Se formará una comisión. ¿Para qué? Para establecer, para examinar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con esta norma. La tercera, fija los pasos legales para que la convención entre en vigor en los estados que lo firmaron, para garantizar, pues, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo con este código? El Código de los Niños y Adolescentes en el Perú. Ya estamos, lo que he hablado es a nivel universal, a nivel mundial, que empezó en Londres, ¿se acuerdan ustedes? Y que empezó por esas instituciones en donde se daban cuenta de que había niños abandonados, había niños huérfanos, había niños pobres, había niños anémicos, había niños, ay Dios mío, subalimentados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces había que crear normas para que este niño esté respaldado por esas normas y las autoridades preparados para cumplir y hacer cumplir con esas normas para proteger la vida y la salud de esos niños abandonados. El Código de los Niños y Adolescentes en el Perú, en nuestro país. ¿Cómo es? Fue promulgado por ley número 17337 por el Congreso de la República. El Congreso de la República promulga esta ley y pasa al Poder Ejecutivo para su debido cumplimiento. Finalidad de este código: amparar. Hay que amparar y regular el trato a la población infantil. Hay que amparar y regular el trato a la población infantil para que ellos estén protegidos por normas, por códigos. El código está conformado por introducción o preliminar, lo que se llama el preámbulo. Este código contiene el preámbulo. Este código contiene 10 artículos y cuenta con libros que contienen lo siguiente: los derechos contiene lo siguiente. ¿Cuáles son esos libros que contienen lo siguiente? Los derechos y libertades de los menores de edad. Los niños, los infantes, los adolescentes tienen todo el derecho y libertades. Tienen todo el derecho. Es decir, están amparados por derecho. Normas. Y la libertad, ¿qué viene a ser? Es la capacidad que tenemos para tomar decisiones. 2. La atención integral del niño. Atención integral del niño y adolescente en aspectos como la discapacidad. Hay niños discapacitados. Hay niños enfermos. Hay niños y niñas cuya enfermedad puede durar 1 año, 2 años. Eso lo hemos visto nosotros por televisión. Esas niñas, ¿sí?, son discapacitadas. También existen.
como la discapacidad y el trabajo. Las instituciones familiares. Las instituciones familiares. La administración de justicia que deben recibir los menores de edad. Es decir, en conclusión, están amparados por normas, por códigos. Hoy los niños y niñas, adolescentes, hombres y mujeres, inclusive los discapacitados. La vez pasada les dije a ustedes, ha salido una norma hace años en donde los discapacitados, exigiendo a las empresas particulares y empresas estatales que estos discapacitados tengan la oportunidad de trabajar, tengan la oportunidad de esos empresarios de darle chamba a esos discapacitados. Por ejemplo, en un ascensor, un discapacitado que está sentadito ahí sobre su silla de ruedas, tranquilamente puede agarrar y preguntar a los que usan el ascensor: ¿a qué piso va, señor? Voy al piso 4, por favor. Y presiona el botoncito al piso 4. ¿Ya ve? Ese discapacitado. ¿A qué piso va, señor? Al piso 12. Presiona a ese. Es decir, se le tiene que dar ocupación a esa gente. Se le tiene que atender a esa gente para que satisfaga sus necesidades humanas básicas. No darle pues así al toque, pensión 65, listo. Pensión 65. Para mí, yo no estoy de acuerdo con pensión 65. ¿Por qué, profesor? Porque ese señor que recibe la pensión 65 está esperando cada mes que reciba su pensión 65 y ya no se dedica a trabajar, no ahorra, no hace absolutamente nada, tan solamente saca, hace su presupuesto. ¿Cuánto es 1.500, 1.800, 2.000 soles? Listo. Y saca su cuenta. Y se convierte en un ente pasivo. En un ente pasivo. Hay que darle esa pensión 65, pero sí decirle, tienes que ahorrar una parte para que vayas juntando y poner un pequeño negocio. Punto. Porque ellos reciben muy... Inclusive, hay gente que agarra y tiene su terreno. Inclusive tiene su ganadito. Y lo he visto haciendo su cola en el Banco de la Nación. Oye, ¿qué haces aquí? Ah, estoy haciendo mi cola. ¿Qué? ¿Tienes tu ahorro aquí? No, pensión 65. ¿Qué? ¿Tú, pensión 65? No te creo, hermano. Y se ríe el fulano. Son cosas porque no le corresponde y no frieguen, pues. Entonces, se le acostumbra así. Tiene su pensión 65, pero una parte de esa pensión tiene que ahorrar para que vaya acumulando fondos y luego invertir en algún negocio, en alguna actividad que tenga residuos, que tenga, digamos, pequeñas ganancias para sobrevivir. Ay, Dios mío. Estamos aquí contenidos. Los derechos y libertades de los menores de edad. Claro, ellos tienen toda la facultad para gozar de derechos y libertades, pero siempre hay que estar atentos. Aunque los niños ya de inicial, hasta de inicial, le agarran y le dicen: oye, cállate. ¿Por qué me voy a callar? ¿Acaso no tengo derecho a reclamar? ¿Acaso no tengo derecho a llorar? ¿Acaso no tengo derecho a realizar estas acciones? Así reclaman ahora. Te hablan, te responden. ¿Acaso no tengo derecho a reclamar? Así, está bien. Tienen que saber pues sus derechos que los amparan. La atención integral del niño y adolescente en el aspecto como la discapacidad y el trabajo. Hay chicos, adolescentes, niños y niñas que trabajen en casa haciendo luna. No hay que tenerlos en estado pasivo, dentro de sus posibilidades. Las instituciones familiares y la administración de justicia que deben recibir
los menores de edad. La familia tiene que velar por la salud. Tiene que velar por la salud de los niños, de las niñas. A mí me gustaría que haya un reglamento de familia, un reglamento, normas familiares, donde todos tienen que dársele un trabajito desde el papá. ¿Qué funciones debe realizar el papá? ¿Qué funciones la mamá? Los hermanos mayores, los hermanos menores. Hay que darle pues la tarea, hay que darle pues el trabajo de acuerdo a un pequeño reglamento familiar. Claro, yo lo veo bien, no sé. Así como los niños tienen derechos, también los niños y las niñas y los adolescentes tienen deberes. Hay derechos y deberes. ¿Y cuáles son los deberes, profesor? Los deberes son los siguientes. Al artículo 24 del Código del Niño y Adolescente. Niños y adolescentes, respetar el artículo 24 del Código del Niño y Adolescente dice lo siguiente. Deberes, respetar y obedecer, niño, niña, adolescente, hombres y o mujeres, respetar y obedecer a los padres o quien sea el responsable de su cuidado. Respetar y obedecer a los padres o a las personas que están bajo su cuidado. Otro deber, porque el deber viene a ser la obligación que tienen los niños y los adolescentes. Estudiar, ¿ya ves? Es tu deber estudiar. Sin la necesidad que el papá esté ahí empujando, oye, estudia, no. Estudiar satisfactoriamente y dentro de sus posibilidades cuidar a familiares enfermos o ancianos, dentro de tus posibilidades, ¿sí? Pero sí tienes que estudiar. Es tu derecho y es tu deber de estudiar. Otro deber, ayudar en las tareas del hogar, lo que les estoy diciendo. No van a estar pues en la casa con los brazos cruzados, mirando, sentado en su televisión, no. Ayudar en las tareas del hogar, de acuerdo con su edad y respetar la propiedad pública y privada. Respetar la propiedad pública y privada. Una empresa privada hay que respetarlo. Una empresa pública hay que respetarlo. ¿Sí? ¿Está bien claro? Otro, conservar y proteger el ambiente y cuidar su salud personal, lo que les estoy diciendo. Hay que conservar y proteger el medio ambiente, el lugar donde estamos viviendo, el barrio, etcétera, etcétera, empezando de la casa. Hay que cuidar y proteger el ambiente y hay que cuidar la salud. Cada uno tiene que cuidar su salud, porque eso es lo más importante de la vida. Estando bien de salud, te dedicas a muchas actividades de carácter intelectual, de carácter cultural, pero tienes que estar bien de salud. Otro deber, no consumir bebidas alcohólicas, adolescentes, algunos niños de 12, 13 años, eso ha salido publicado en los diarios, en noticieros, chiquillos de 12, 13 años ya están formando ya un grupito para ir a asaltar
para ir a fregar, para ir a fastidiar en el barrio o cambian de barrio de sitio para asaltar. No, no consumir bebidas alcohólicas, no consumir cigarrillos y no consumir drogas. Chicos, púberes, adolescentes. Respetar las ideas y derechos de los demás. Claro, pues, los demás también tienen todo el derecho de conversar, de dialogar, así como las creencias religiosas. Puede ser católico, puede ser protestante, puede ser presbiterano, puede ser, etcétera, etcétera, de otras religiones. Aquí en Barranca tenemos cualquier cantidad de religiones, ¿sí? Otras veces en la Plaza de Armas de Barranca se ve a algunas personas de una determinada religión están predicando ahí con su Biblia en la mano. Claro, y eso tenemos todo el derecho de respetar. Las creencias religiosas distintas a las suyas. Claro, pues. Respetar. Y por último, respetar la patria. Porque la patria viene a ser el suelo donde hemos nacido. Y el patriotismo viene a ser el amor hacia la patria, el amor hacia ese suelo donde hemos nacido. O si no, preguntémonos a esos jóvenes que han salido organizadamente a reclamar sus derechos, ¿sí? Esos con su bandera en la mano, con su paseo de banderas, hemos visto eso. Eso también es un derecho y es un deber, respetar la patria, respetar los símbolos de la patria y respetar a los héroes. En la mañana preguntan, ¿en qué calle vives? En la avenida Grau. ¿Cómo se llama la calle? Miguel Grau. Y pregunta, ¿y quién fue don Miguel Grau? ¿Quién fue don Francisco Bolognesi? ¿Quién fue? Etcétera, etcétera. Y ese chico ya joven no ha podido responder quién fue Miguel Grau, seminario, quién fue Francisco Bolognesi, quién fue Ramón Castilla. Hay algunas avenidas que se llaman Ramón Castilla, hay otras calles que se llama Francisco Bolognesi, hay otras calles que se llama Miguel Grau. Por lo menos tenemos que saber, tenemos que conocer eso, porque en la mañana los periodistas, algunos, están preguntando, ¿dónde vives? En la avenida Grau. Muy bien. ¿Y quién fue don Miguel Grau? ¿Quién fue don Miguel Grau? Se toca la cabeza el joven. No me acuerdo. Eso, ay, Dios mío. Por eso, mis queridos alumnos y alumnas, que sea esta la oportunidad en donde ustedes tienen que saber el nombre de la calle donde viven y si tiene el nombre de algún personaje dentro del campo de la historia, dentro del campo de la física, dentro del campo de la química, dentro del campo de las ciencias naturales, dentro del campo de la comunicación, etcétera, etcétera, tienen que saber quién fue. Hay que saber, ¿sí? Por supuesto, eso es como una recomendación. Si vives en la calle Miguel Grau, Seminario, tienes que saber quién fue Miguel Grau, Seminario. Si vives en la calle San Martín, tienes que saber quién diablo fue don José San Martín. O si no es don José San Martín, el santo San Martín, quién fue, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por lo menos hay que ir aprendiendo así. Después, respetar la patria, respetar sus símbolos nacionales y respetar a los héroes. A los héroes. ¿Sí? Entonces, esa es una recomendación del profesor para sus alumnos y alumnas del primer año de secundaria.
Les voy a dejar 2 preguntitas, por favor, para que lo desarrollen. Primera pregunta, anoten, por favor, mis queridos alumnos. Explique la diferencia entre derechos y deberes. Ahí está. Explique la diferencia entre derechos y deberes. ¿Qué entiendes tú por derechos y qué entiendes por deberes? Eso lo tienes que saber al dedillo, al revés y al derecho, así como se dice criollamente. Y la pregunta número 2, ¿qué entiendes por código de los niños y adolescentes? ¿Qué cosa viene a ser un código del niño y del adolescente? ¿Un conjunto de qué? ¿Un conjunto de qué? ¿De obligaciones nada más? No sé, yo no sé. Les estoy preguntando a ustedes para que respondan con calidad, con eficiencia y con eficacia. ¿Me han entendido, niños y niñas del primer año de secundaria? Sí, profesor. Muchas gracias. Chao.